Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Giro a la Izquierda. En la primera parte del programa de esta noche estaremos abordando el debate en torno al paro. Estamos hablando del nuevo paro nacional convocado para el día de mañana por la CGT moyanista y por la CTA que conduce Pablo Micheli. Invitamos a los espectadores del programa a participar activamente de este debate. Queremos que reflejen con mensajes qué debates hay en sus lugares de trabajo. Sabemos, bueno, que es un paro que justamente está generando mucho debate, muchas polémicas, posiciones encontradas, algunos que están a favor, otros que están en contra. Entonces, llamamos a nuestros televidentes a que participen activamente del debate que vamos a desarrollar en el primer bloque del programa. Bueno, recordá que vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche, así que podés comunicarte con nosotros al 444-4482, mandarnos tus mensajes por Facebook o nos podés escribir también al 155-322-377. Te reiteramos, vamos a conversar sobre este tema, las distintas posiciones, las distintas opiniones, junto a la columna habitual de Hernán Pudú. Así que te invitamos a que te comuniques, como decíamos recién, en esta primer parte del programa. Empecemos entonces, veamos este clip como para abrir el tema y enseguida conversamos con Hernán Pudú. Bueno, el jueves hay paro nacional convocado por la CGT Barrio Nuevo, Moyano y compañía. No nos ponemos eufóricos cuando hacemos un paro, por más que haya sido un paro absoluto y total como no ocurrió en los últimos tiempos. No estamos contentos. Si había algo que anidaba en nosotros era no volver a realizar otra medida de fuerza. Y no nos queda otro camino que seguir con la medida de fuerza. Porque muchas organizaciones sindicales cuestionan la metodología, cuestionan el paro, que no queremos hacerlo, pero no tenemos otra alternativa. Esta es la motivación, la responsabilidad que tenemos como defensores de los derechos de los trabajadores de tomar esta medida, que es lo único que tenemos como para que este gobierno no hacer daño, ni hacerle daño al gobierno. Total, tienen hasta el 10 de diciembre de 2015. En particular, me parece que tenemos que hacer también de aquí un llamado a la reflexión, a que juntos, los empresarios, los sindicatos y el Estado, cuidemos los avances que hemos tenido en estos años en generación de trabajo. La presidenta habla con el relato permanente y los funcionarios. Entonces, es impensable pensar que el gobierno o los que participan del gobierno vayan a decir el paro es justo. No pasó nunca, no pasó en la dictadura, no pasó en ningún gobierno. Muchos trabajadores no comparten esta medida porque constituye, en definitiva, una estrategia desde el punto de vista político. Bueno, el derecho de huelga es un derecho constitucional. Todo aquel sindicato o central sindical que decida ir a la huelga pues tiene derecho a hacerlo. Quiero aclarar que para mí todos los paros son políticos. Convocar al movimiento obrero, convocar a los empresarios y ver de qué manera todos juntos podemos sacar al país de esta crisis que se nos encuentra. Entonces nosotros queremos ayudar y queremos acompañar. Capitanich hoy a la mañana dijo que, bueno, hablando de la huelga, que en realidad los sindicalistas o algunos sindicalistas, algunos sindicatos están pagos por los buitres. Cuando dije que son financiados por los fondos buitres, lo que quise decir, y lo dije con mayor detalle, es que son funcionales a los fondos buitres. Entonces me queda claro que no están financiados por los fondos buitres, actúan gratuitamente, o sea, lo hacen simplemente por convicción. ¿Escuchó lo que dijo recién el jefe de gabinete? Sí, lo estaba escuchando. La verdad que es un pelotudo caro. Un pelotudo caro. Para empezar, yo no veo ninguna situación particular, ¿no?, con respecto a este llamado a un paro. Estoy convencido que esto responde exclusivamente a una cuestión de política partidaria, un posicionamiento de Barrio Nuevo y toda su gente en función de la situación política electoral y con respecto al año siguiente. Y el gobierno dice, no, esa es la oligarquía de los trabajadores. Dice, es apenas el 10%.
¿Qué significa eso? Que el 90% tiene salarios de hambre. Entonces, ¿de qué revolución me hablan estos señores? O esta señora, ¿de qué revolución me habla? La única revolución que han logrado es la revolución recaudadora. Bien, lo había anticipado Jorge García aquí en El Diario. El jueves hay colectivos, está hablando Roberto Fernández de la UTA. Los trabajadores tenemos que conversar, dialogar y buscar un entendimiento, reitero, para que esto sea de ejemplo. Están negociando, por lo que sé de fuentes sindicales, un rescate interesante, una especie de negociación como en los secuestros. Hay pendiente 100 millones de pesos para la obra social de los colectiveros que quieren que el gobierno les libere por deudas atrasadas. Hay pendientes subsidios de media y larga distancia que en muchos casos hacen viable o inviable la actividad del transporte automotor, y también un predio en Once que ya recibió la UTA pero que están viendo los términos de la transferencia. Así que eso es lo que va a terminar de definir. Fíjate, si sos colectivero y estás en tu casa mirándonos, fíjate lo que hay además de tu reclamo. La UTA no se va a plegar al paro, y que esto se resolvió luego de una reunión del titular del gremio, Fernández, en Casa de Gobierno con Capitanich. ¿Lo sabía? ¿Qué opina? No lo sabía. Bueno, habrá que preguntarle a la UTA, pero el 20 de noviembre los colectivos funcionaron vacíos. El 20 de noviembre del 2002 hubo paro, la UTA no adhirió y el paro fue un éxito. Ahora, ¿no es raro que un gremio decida no aceptar eso yendo a Casa de Gobierno y reuniéndose con el jefe de gabinete? Es como extraño, ¿no? Es extraño. Y también algunos sindicatos me parece que lo que hay que priorizar es cuidar el trabajo y luego ir por más y mejores salarios. Creo que organizaciones de izquierdas iban a hacer piquetes. Ajá. Y en ese caso, digamos, normalmente las organizaciones de izquierda, sindicales, ¿no? O de ultraizquierda, reclaman libertad sindical, democracia sindical, están en contra de lo que ellos llaman la burocracia sindical. Bueno, en menos de 2 horas comienza el tercer paro nacional a este gobierno desde el kirchnerismo. Te reiteramos la invitación a que te comuniques y nos cuentes tu opinión sobre parar o no parar, sobre qué se dice en tus lugares de trabajo. Comunicate al 444-4482 o al 155-322-377. Y bueno, precisamente para empezar a debatir sobre este paro, estamos con Hernán Pudú. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás? Bueno, veíamos recién en el informe, bueno, hay muchos debates que se pueden hacer alrededor del paro, pero vemos de alguna manera cómo el gobierno vuelve a repetir el libreto, ¿no? Ya vimos al gobierno en el último paro nacional, en el paro del 10A, acusar que el paro tenía carácter político, ¿no? Y queriendo con eso deslegitimar los motivos del paro. Ahora, el elemento que se suma es que dicen que están con los fondos buitres, ¿no? Los que paran. Sí, me parece me parece realmente una ridiculez acusar a los trabajadores de que por pelear por sus legítimos derechos se los puede asociar con los fondos buitres, sobre todo cuando es el gobierno el que está haciendo todo lo que puede hacer para realmente seguir llamándose pagadores seriales y pagarle en tiempo y forma a los fondos buitres, y de esa manera endeudar a generaciones de argentinos en esta situación. Me parece que no se sostiene. Y por eso es muy fácil responderle también a personajes como Barrio Nuevo o incluso como Moyano, a un gobierno que no tiene muchos argumentos por los cuales plantear las argumentaciones de por cuáles no se debería parar. Ahora, nuevamente el gobierno intenta deslegitimar el paro planteando el carácter político que tiene, ¿no? El interés que tiene tanto Barrio Nuevo como Moyano en convocar un paro que claramente asumen como opositor al gobierno. Me parece que ese es un debate que se repite en cada uno de los paros y todo el mundo plantea que los paros son políticos, y es evidente que hay medias verdades en cada una de las cuestiones que plantean. Es evidente que muchos de los referentes sindicales que juegan tanto para Scioli, para el masismo, incluso los que juegan para salidas como Wiener, tratan de aprovechar justamente el paro para resolver la propia interna que tiene el PJ, y el gobierno también obviamente está haciendo política. Desde nuestro punto de vista, la situación se plantea así, es una gran oportunidad para que los trabajadores, más allá de esas internas, aprovechen e intervengan con sus propios reclamos. Se plantearon muchas cosas, el gobierno fue girando de eje. Cuando fue el primer paro de Moyano importante contra el impuesto al salario, hace ya casi 2 años. El paro del 20 de noviembre. El paro del 20 de noviembre, el gobierno planteó que los trabajadores eran casi una aristocracia obrera la que reclamaba por el impuesto a las ganancias. Contra ese impuesto al salario.
que eso eran fondos para darle a los que menos tienen. Después, en el paro del 10 de abril, veníamos de una situación inflacionaria, de una escalada inflacionaria, devaluación. Entonces estábamos en medio de incluso antes de la puja de las paritarias. Entonces el discurso oficial, ¿cuál era? Que lo que estaba planteado era cambiar salario por empleo. Es decir, los principales voceros del gobierno, en este caso los dirigentes del ESMATE y de la UOM, Caló, Pignarelli, planteaban justamente este discurso, que lo que estaba planteado era no pelearse mucho por el salario, que recordemos que terminó una paritaria con un 10% por debajo de la inflación, porque la estrategia era cuidar el empleo. Y llegamos a la fecha de hoy con los propios índices del INDEC que plantean que se perdieron cerca de 450.000 puestos de trabajo. Algunos plantean 320.000 puestos de trabajo. Entonces, los genios estrategas de la CGT oficialista, Caló y Pignarelli, no solo que consiguieron paritarias a la baja, sino que tampoco hicieron absolutamente nada para evitar el drenaje impresionante de puestos de trabajo que hay en la Argentina. Y esto tiene su repercusión también en Córdoba, con estos dos gremios principales que son, si tuviéramos que hacer un concurso entre quién se lleva realmente el premio al carnero, si Pignarelli, Caló o Dragún y Urbano, que pertenecen al ESMATE UOM de Córdoba, estaría disputadísimo, porque Córdoba tiene los principales índices de desocupación, es decir, donde se da el récord de desocupación en el último año es... Lo planteamos la semana pasada aquí en el programa. Justamente hablábamos la semana pasada de esto, es Córdoba, es decir, con un 10,7% de desocupación. Y sin embargo, prefieren discutir que el paro es político, es decir, ahora ¿cuál es el argumento? Ya no hay argumento de que la clave era el salario. Entonces, tampoco, fíjense que se animan a decir, están muy a la defensiva porque nadie se anima a decir que la clave está en defender el empleo. Porque si uno lo ve a Pignarelli del ESMATA haciendo todo lo posible porque se despida una comisión interna que lo que está peleando en última instancia es para que no se imponga un convenio a la baja que plantearía que todos los trabajadores del EAR cobren la mitad del salario de los efectivos, es impresentable. Y eso lo vieron millones de trabajadores en la Argentina. Incluso en Córdoba, tan descolocado quedó Dragún que hasta De la Sota tiene que hacer declaraciones. De la Sota, que está en plena campaña electoral también, haciendo declaraciones sobre que está en contra de los despidos y las suspensiones. Dejó en Orsay, como dicen en el barrio, a Dragún, que no sabía cómo explicar por qué. Es decir, lo que ya vienen diciendo todo el arco periodístico de Córdoba y los sectores opositores al ESMATA, de que Dragún es un gerente de las multinacionales, esta vez se lo dijo el propio gobernador. Es decir, y bueno, tiene que correr por izquierda, ¿no? Tiene que correr por izquierda de la Sota. Bueno, De la Sota no tiene ningún empacho, pero también es su estrategia política, porque no quiere, en última instancia, mostrar una provincia con conflictividad. Crisis social. Entonces tampoco les permite a los propios sindicalistas que están sufriendo las suspensiones y en el caso de la UOM los despidos, que realmente hagan algo por frenar esa sangría, que lo que correspondería sería un paro provincial y poner a los trabajadores, porque en última instancia, en la pelea por el salario y en la pelea por el empleo, los dos ganadores fueron los empresarios. Entonces, y el gobierno es absolutamente consciente de esta situación, porque el gobierno no se puede decir que está contra las empresas buitres, porque a través de su Ministerio de Trabajo, a través de Gendarmería Nacional, están haciendo todo lo posible por reventar el trabajo, por ejemplo, de los trabajadores del EAR. Entonces, por eso hay una gran crisis donde la bandera del empleo, los únicos que la van a levantar mañana seguramente con toda la furia, van a ser los sectores ligados a la izquierda, porque unos plantean impuesto al salario, que es correcto, y lo levantamos también, pero el problema central del que no quieren hablar y sobre todo sobre el que no se quiere actuar es pronunciarse, es sobre el problema que hay hoy, que es el empleo, y sobre todo en la industria. Por eso hay que diferenciar algunos gremios que son estatales y que tienen una relativa estabilidad y pueden tener más margen para plantear si paran o no paran, distinto de los gremios de la industria que realmente están sufriendo, sobre todo la industria metalmecánica, no así la alimentación, que dicho sea de paso, va a haber paro seguramente en algunas plantas por ejemplo, de Arcor en la provincia de Córdoba, que también adhieren al paro. Hernán, te leo algunos mensajes que se están comunicando con nosotros. Nos dicen, yo soy empleado de comercio y como siempre nuestro gremio brilla por su ausencia, ya estamos cansados
mucho los trabajadores, dice Martín de Alta Córdoba. Otro mensaje dice, en Iveco están echando todos los días y nadie dice nada, ni el gremio ni nadie. Antes cuando estaba Pudú se hacían cosas, ahora nadie habla de nada. Un trabajador de Iveco. El sindicalismo moyanista confunde, haciendo un paro al gobierno más peronista de los últimos 30 años y aliándose a la derecha, nos dice Juan Pablo. Otro mensaje, dan subsidio a la UTA y a los empresarios para que no paren y no les dan plata a los trabajadores, a la salud, a la educación. Es patético lo que pasa en las cárceles. Con su demagogia se burlan del pobre. Beatriz de Barrio San Roque. Otro mensaje dice, por suerte los colectivos funcionan, si no somos nosotros a los que nos descuentan el día por no ir a trabajar, nos dice Estela de Alberti. Bueno, justamente este último mensaje, ¿no?, hace alusión a, bueno, el gobierno finalmente logró que la UTA no se plegara al paro, ¿no?, que había sido también un factor muy importante para la masividad del paro anterior. Bueno, sí, y el resto de los mensajes muestra cómo en última instancia hay una gran división en el movimiento obrero y en las centrales sindicales y que cada uno está apostando a una salida a través de variantes patronales, porque hay que remarcar que los que pierden en última instancia en esta situación, tanto por el impuesto al salario, por los despidos, por las suspensiones, por la precarización y la tercerización laboral, porque existe más de un 40% de trabajadores en informalidad, trabajo en negro, en última instancia son los empresarios. Entonces, cuando vemos a los dirigentes sindicales hablar a favor de una cosa y de la otra, detrás, en última instancia, son serviles a los políticos patronales que a su vez son serviles al gran empresariado nacional y al gran empresariado extranjero que de ninguna forma quieren un paro. Y en última instancia, si lo alientan, es para tratar de pujar, de terciar en la puja interna que tiene en este caso el PJ, para tratar de postular, a ver quién es el que postula y que mejor queda parado para las presidenciales de 2015. Ahora, gane el que gane, los perdedores son los trabajadores. Es decir, por más que gane o por más que se posicionen mejor unos u otros, ya los trabajadores han perdido con el impuesto al salario, ya han perdido con paritarias a la baja, ya están perdiendo y hay miles de familias nuevas desocupadas en la Argentina. Entonces, en última instancia, lo que intentamos plantear desde la izquierda permanentemente es que es necesario no que el sindicalismo no se meta en política, sino que los sindicalistas no hagan la política patronal. En última instancia, ser consecuente de que lo que realmente vale la pena es defender hasta el final cada uno de los intereses de los trabajadores. Y en ese caso, cuando hay un paro, es importantísimo aprovecharlo, porque es la forma en la cual los trabajadores pueden ir ejercitando y mostrando su propia fuerza. Es decir, la repetición es la madre del aprendizaje. Entonces, cuanto más ejerciten los trabajadores su lucha, sus asambleas, su debate. Estos debates era importante que lo hagan los propios trabajadores en las fábricas, es decir, por qué parar y por qué no parar, independientemente de cuál es el resultado. Se fortalece la organización porque hay debate y cada uno puede argumentar. Entonces, algo que las conducciones sindicales se negaron a hacer. Exactamente. Y sistemáticamente en los paros anteriores sí, salvo algún que otro gremio, incluso han podido hacer, aunque sea debates de los cuerpos de delegados, pero la democracia sindical brilla por su ausencia. Entonces eso impide a los trabajadores, así como se impidió en su momento que, producto de cambiar empleo por salario, los trabajadores no salgan a la calle. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado evidentemente fue que aumentó el conservadurismo de los propios trabajadores al decir, bueno, pero si cuando había paritarias ni siquiera peleamos por paritaria y ahora que nos atacan por fábricas, atacan una fábrica aislada, después la otra, despidos acá, despidos allá, los gremios ni siquiera hacen un paro general de su propia rama para defenderse, cuando todas las patronales tienen planes de conjunto, es decir, todo eso va minando la confianza de los trabajadores. Entonces, para nosotros saludamos el paro, independientemente de quienes lo convocan en esta ocasión, porque opinamos que podemos y los trabajadores deben y tienen la obligación de intervenir con sus propias reivindicaciones y decir, si tienen cosas para decir contra Moyano, las pueden plantear tranquilamente, si tienen cosas para decir contra el gobierno, las pueden plantear tranquilamente, porque en última instancia lo sagrado es defender su mesa, su familia y el futuro de sus propios hijos. Entonces, en esa pelea de los de arriba es muy importante tener en claro que primero están los trabajadores, sus propias reivindicaciones, y eso es lo que nosotros alentamos y desarrollamos. Ahora quizás un poco también está relacionado con esto que estás planteando de cuáles son los objetivos políticos que tienen las conducciones de los sindicatos, Moyano, Barrio Nuevo, etcétera. Por ahí el método que plantean, ¿no?, que abiertamente volvieron a decir que están en contra de que haya piquetes, ¿no?, de que haya piquetes, de que haya, digamos, una actitud más activa de parte de los trabajadores.
Sí, igual es parte del discurso que tienen que tener, porque la realidad es que no lo pueden evitar. Y le demos la vuelta que le demos, ya la situación plantea que independientemente de lo que diga Moyano, en este momento hay organizaciones de trabajadores independientes que ven y reivindican ese método de lucha, y ya Moyano cambió el discurso, ya tiene que estar planteando que no condena, no lo van a condenar. No lo apoyan ellos, pero no se puede evitar. Exactamente, no se puede evitar, entonces me parece que se está imponiendo como un método legítimo. Incluso se impone porque las organizaciones sería mucho más práctico, por ejemplo, en el conflicto del EAR, que el propio sindicato haya hecho un paro del conjunto de la industria metalmecánica y el conflicto del EAR se soluciona sin cortar la Panamericana en 8 horas. Con un paro de 24 horas se soluciona, pero como son dirigentes vendidos a las patronales, no le dejan otra alternativa a los sectores opositores que tener que llevar medidas, en algunos casos, o que se consideran como extremas. Pero si uno recorre la historia, el piquete es un método histórico del movimiento obrero. Siguen llegando mensajes, se comunicó con nosotros Elsa de Barrio 1 de Mayo y nos dice: sí sirve un paro y debería ser general, somos todos jubilados y no podemos vivir con esta miseria. Bueno, en relación un poco a lo que comentabas de leer, venimos cubriendo en este programa el importante conflicto de los trabajadores de Donnelley que han puesto a producir la fábrica ante el despido y el cierre de la planta. Los invito a que veamos ahora un breve informe sobre Donnelley y enseguida seguimos conversando. Bien. Siempre desde el primer día estuvimos peleando por los 400 puestos de trabajo. Fue un golpe, un shock para todos porque esperábamos muchos despidos, pero no estábamos preparados para el cierre de la planta. El recuperar la fuente de trabajo es redignificarnos como personas. Hasta el último día de trabajo teníamos un nivel de estrés altísimo y en este momento hay mucha solidaridad. Todos colaboran para hacer las tareas y hay mucho compañerismo. Yo soy Salazar Antonio, estoy en la empresa Donnelley hace 17 años. Mi opinión es que no la esperaba. Yo creo que ninguno de mis compañeros esperaba esta situación. Ayer en el comedor de la planta lloramos todos. Que jamás lo vi tampoco, la unión que vi ayer. Hay que darle para adelante, tratar de arrancar la rotativa. Sabemos que podemos nosotros solos, hay que seguir para adelante. Es algo no para que yo te lo cuente, sino para que vengan y lo vean. Yo lo único que sé es que quiero seguir trabajando. Lo que hay que priorizar es el laburo. Si yo trabajo, el pan lo voy a llevar a mi casa. Mi nombre es Juan Darío Gué, hace 18 años que estoy acá. Se trabaja más tranquilo, hay mucho compañerismo, mucha amistad, se armó como una familia.
Muy bien, uno se siente muy tranquilo cuando viene a trabajar y con más ganas. Los clientes que vienen llegando, que están confiando en nosotros y que nosotros le estamos entregando el trabajo a tiempo. Bueno, la idea es que la fuente de trabajo la sigamos manteniendo entre nosotros, todos juntos. Bueno, escuchábamos la experiencia, lo que sienten los trabajadores de Donnelley que han puesto a trabajar la fábrica después del lockout patronal. Un claro ejemplo de la diferencia y de las posibilidades, ¿no es cierto?, que tienen los trabajadores para justamente manejar la fábrica sin las patronales. Sí, recordamos que los propios trabajadores en asamblea decidieron una exigencia al Estado de que la fábrica sea estatizada y bajo control de los trabajadores, ¿no? Y justamente en relación a eso, en el día de hoy, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, intentó presentar sobre tablas en el Congreso un proyecto de ley para la estatización bajo control obrero de la fábrica. Y bueno, vimos, ¿no?, la actitud del kirchnerismo que se negaba directamente a que sea tratado sobre tablas. Así es, el mismo kirchnerismo que acusa de buitres incluso a la izquierda, se niega a expropiar a una empresa que hizo un gran bluff, el kirchnerismo, porque primero dijo que eran empresas buitres, etcétera, después se tuvo que desdecir, bueno, mamarracho, e incluso cuando estamos planteando, los trabajadores le plantean que lo que necesitan es que se expropie esa empresa y que se estatice bajo el control de los trabajadores, se niegan a votarlo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quién está con las patronales buitres y quién está con los que defienden el trabajo y la familia en Argentina? Bueno, mamarracho el kirchnerismo. Rápidamente leo algunos mensajes que siguen llegando. Dicen, traten de investigar la mansión de Vialema C, que tiene Chacón del Gremio de Comercio. Saludos. Otro mensaje dice, me gustaría preguntarle a Hernán Pudú qué proyecto y alianzas políticas se están armando para el 2015 a nivel provincial y nacional. Maxi de Argüello. Y otro mensaje dice, entrevisten a Sergio Flores, un gran militante territorial de toda la ciudad y defensor del gobierno nacional, un ejemplo a seguir. Bueno, no sé, por la pregunta de Maxi, la alianza, el Frente de Izquierda es una alianza, es decir, con los compañeros de Izquierda Socialista y los compañeros del Partido Obrero, y nosotros el PTS, seguramente reeditaremos el Frente de Izquierda, que creemos que va a tener, aspiramos a que tenga una buena performance en una situación donde el juecismo está planteando una alianza con el radicalismo, donde el kirchnerismo viene de un golpe enorme, que es la renuncia de Escoto, que hizo toda una campaña en Córdoba alrededor de que iba a ser una voz y el debate y la discusión. Hablemos de Córdoba, Hablemos decía, ¿no? de Córdoba, etcétera. Entonces, nuestra perspectiva sigue siendo la apuesta al Frente de Izquierda y a que se sumen cada vez más trabajadores, más estudiantes, más distintos sectores para fortalecer justamente una alternativa política antipatronal, anticapitalista y socialista y obrera. Perdón, que venimos viendo, ¿no?, como Nicolás del Caño, como Cristian Castillo, junto a los trabajadores en LEAR, ¿no?, ante los cortes, y hoy veíamos, por ejemplo, en LEAR, un corte que se hizo en la Panamericana. Hoy volvieron a cortar. Volvieron a cortar y lo veíamos a Nicolás del Caño poniéndose al frente para justamente evitar la represión, denunciar el intento de represión de Gendarmería. Así es. Bueno, y sobre eso, justamente un actor nacional del que tenemos que hablar, que ha cobrado muchísima importancia en este gobierno que decía no reprimir la protesta social, y estamos hablando de Sergio Berni. Este sujeto que, bueno, viene haciendo una performance interesante, donde hoy se lo vio paseando por helicóptero con mitad del cuerpo afuera, comandando todas las represiones habidas y por haber. Veamos este informe y enseguida seguimos conversando. Nuestro secretario de Seguridad, Sergio Berni, un viejo conocido nuestro. Sergio, que pone la cara y hace todo lo que tiene que hacer. La Policía Federal con Berni mirando por la puerta abierta. Pasa algo en la Panamericana, ¡pum! Secretario Berni en el helicóptero. Bueno, esas llegadas triunfales que acostumbra hacer en algunos cortes. Fílmicas. Sí, sí. Casi de película, ¿eh? De superhéroe. La Panamericana le corresponde a Berni. Una actitud previamente organizada y encabezada por diputados nacionales y diputados provinciales. No digo que son delincuentes, lo dice el Código Penal. Es delito cortar una ruta.
y no para que generen el caos que han generado. Entre diputados que definieron ellos que hoy tenían que generar caos en la ciudad y Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. Porque la gran mayoría de todos estos extranjeros que vienen a la Argentina a delinquir ya tienen 2, 3, 4 y 5 entradas. Como hay leyes que hablan de la expulsión y no se pueden cumplir por diferentes motivos, pero necesitamos que estos delincuentes vuelvan a su lugar de origen. Estos 18.000 detenidos que hubo en el año de la Policía Federal en total, ¿cuántos fueron extranjeros? 20%. Yo soy el secretario de Seguridad. Lo que yo digo no es oficial. Hay 5 veces más proporción de extranjeros detenidos que los que habitan el país. Para algunos, la frontera es un límite y una separación entre dos países. Para otros es una línea en un papel. Para nosotros es un espacio de integración. Y como todo ese espacio de integración tiene sus beneficios y tiene sus efectos negativos. Y nosotros trabajamos para reducir todos los días ese efecto negativo. Como hay leyes que hablan de la expulsión y no se pueden cumplir por diferentes motivos. Estamos esperando que se vaya desalojando, lugar donde se estaba generando un lugar donde había delincuentes. Lamentablemente nos debe la razón, 3 muertos. En este momento lo que hay que hacer es agilizar esto para que termine de una buena manera. Nos debe la razón, 3 muertos con las fuerzas especiales, neutralizar todo intento de violencia para que la Policía Metropolitana y el Gobierno de la ciudad pueda hacer el desalojo de manera normal. Esto no es una protesta social, lo que ha pasado en la Panamericana y sobre todo el conflicto de lo que fue primero Gestam y ahora la empresa Lear es un conflicto puro y exclusivamente sindical, que la empresa ha despedido a integrantes de la comisión interna. Este gobierno ha dado claras muestras de lo que es pelear por una fuente laboral. Perdimos el 50% de la producción aquí en la Argentina, perdimos el 50% de la producción a producto del traslado de las internas violentas y sindicales. Vuelvo a repetir, yo no soy ni gerente de Lear, perdimos el 50% de la producción. De las 12 terminales automotrices instaladas en el país, solo 2 no tienen suspensiones. Usted dice que en todas esas hay trotskistas que entorpecen la producción. No, a ver si no me entendió. Que la empresa ha despedido a integrantes de la comisión interna. La Panamericana no es el lugar de resolución de los conflictos. Bueno, veíamos en el informe, ¿no? La verdad que podemos decir que Bernie está siendo como elevado a superministro del gobierno kirchnerista, ¿no? O sea, el ministro prácticamente actúa como ministro de Trabajo, ministro de Seguridad, ministro de Propaganda, podríamos decir también, ¿no? Por el discurso y cómo se preocupa en repetir permanentemente ese discurso, ¿no? Gerente de la empresa, por decía claro, recién. gerente de Lear. Sí, la verdad que un bochorno, un papelón lo de Bernie. Bernie sí que tiene claro que la patria es el otro, ¿no? Porque es contra los inmigrantes, contra los pobres, contra los que no tienen, contra los sin techos, contra los trabajadores que defienden los puestos de trabajo. Es decir, la verdad que debe estar recolectando un apoyo de todo el espectro progresista del kirchnerismo enorme, que encima lo están postulando como posible candidato a gobernador. Es decir, es la bancarrota de la bancarrota. Está circulando que la Cámpora, ¿no? Lo promocionaría como candidato a gobernador. Bueno, yo creo que no está trabajando para que si había alguna duda de que realmente le queda nada de progresismo al gobierno, se está encargando Super Bernie de dejarlo claro a millones de jóvenes, por lo menos que quizá no conozcan la historia y que el tipo fue un cara pintada y eso nos dirán que eso es del pasado, etcétera, pero ya viene de ahí, es decir, de estos tipos que estaban acostumbrados en la guerra de Malvinas a estaquear soldados, es decir, súper preparados para la guerra interna, es decir, en una gendarmería y un ejército completamente servil
a todo tipo de empresas multinacionales, pero muy valientes para secuestrar, torturar y encarcelar mujeres, decía lo de Malvinas, y Carapintadas, que fueron los que se alzaron en armas contra un gobierno democrático. Bueno, esa es la escuela de Bernie, que le gusta ver obreros con la cabeza gacha, despedidos, familias en la calle, pobres sin techo que no tienen ningún problema de reprimir embarazadas. Incluso fue reprimido Pablo Ferreira, un referente del kirchnerismo, que estaba... diputado kirchnerista, ¿no? Claro, que estaba solidarizándose con los que tomaban las tierras en Lugano. Bueno, un mamarracho. Vimos, como cubrimos en este programa, la detención de Victoria Moyano, nieta restituida, en los mismos días que había aparecido Guido Carlotto, ¿no? También, digo, como perlitas, no solo que reprimido mujeres embarazadas, como denuncian ahora en Lugano. Bueno, y quizás no saben los jóvenes, pero fue en la dictadura donde se instaló el método, el famoso intendente Cacciatore, que era intendente de Capital Federal, que instaló el método de usar la topadora en las villas miserias para tratar de arrasar con todo. Bueno, es lo que puede salir de Macri, Bernie, Cristina, sale un nuevo Cacciatore, que en este caso se llama Bernie. Ahora tenemos que decir que es terrible, no está pidiendo directamente leyes más duras contra los inmigrantes, ha salido a decir leyes para que puedan ser deportados los inmigrantes. O sea, estamos hablando de que quiere volver a la vieja política represiva contra los inmigrantes que tenía la oligarquía conservadora argentina. Bueno, es que no sorprende, porque en un momento donde empiezan a perderse, producto de lo que discutíamos antes, mucha fuente de trabajo, es natural que empiecen a levantar cabezas los que van a empezar a echarle la culpa de los problemas de la falta de trabajo en los argentinos, a los pobres y a los hermanos bolivianos, peruanos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Bien, por último, Hernán, ¿cuál es la convocatoria que se está haciendo para el día de mañana, para el paro? Bueno, mañana en general los únicos gremios que se movilizan son Luz y Fuerza y el SUOEM. Nosotros vamos a estar seguramente haciendo algún tipo de acción temprano en el centro de Córdoba, tipo 6, 7 de la mañana, y después estaremos junto con los trabajadores que se movilizan, obviamente, apoyando sus reclamos. Bueno, entonces muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Bien, y el 16 de septiembre comienza a salir por vía digital La Izquierda Diario. Veamos esta publicidad y enseguida estamos aquí en el piso con Silvia Ibarlucea, trabajadora de salud, delegada de ATE, para contarnos la situación que se está viviendo en el IPAD. Cortaron la autopista panamericana en ambos sentidos. Corrientes y Callao, hay un corte que está complicando mucho. Ay, casi podríamos decir una catástrofe circular Es muy complejo, ustedes lo decían, poder transitar en los tramos de la Panamericana. A partir del 16 de septiembre, informate por Izquierda. Noticias nacionales e internacionales. Política, opinión, mujer, cultura, deportes, información y mucho más. La Izquierda Diario. Bueno, La Izquierda Diario es un nuevo proyecto del Partido de Trabajadores Socialistas. Es un diario digital que va a estar al alcance justamente con la cobertura de notas nacionales, locales, internacionales, con espacio de cultura, deporte, etcétera, a partir del 16 de septiembre. En otros programas estaremos abordando este nuevo lanzamiento, este nuevo proyecto del Partido de Trabajadores Socialistas. Y estamos ahora, como lo anticipábamos, con Silvia Ibarlucea. Ella es trabajadora de salud, delegada de ATE del IPAD, del Instituto de Prevención de Alcoholismo y Drogas. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy justamente el IPAD fue tema en los medios de comunicación por la denuncia que estaban haciendo los trabajadores de esa institución por las condiciones edilicias. Contanos un poco qué es lo que sucedió. Sí, efectivamente, desde ayer se estuvo viviendo una situación de crisis en la infraestructura del edificio,
colapsaron las cloacas, entonces durante 24 horas los pacientes tuvieron que convivir con los líquidos cloacales en el sector del internado y tuvieron que participar en la higiene del edificio y bueno, todo lo que... Absolutamente insalubre, digamos. Sí. Ahora, esto hoy saltó a la luz, bueno, evidentemente una situación absolutamente crítica, pero vos me comentabas que, bueno, esto no es un conflicto... No es la primera vez. Claro. No es la primera vez. Ya esto que decimos que es crítico, en realidad es crónico, ¿sí? Cada 15 o 20 días colapsan las cloacas, o no hay luz, o no hay agua potable, o hay que cortar el agua potable por el colapso de las cloacas. O sea, es una situación que se viene viviendo permanentemente. Y por ahí lo que más preocupa es la actitud desde las autoridades de considerar esto como un problema doméstico, algo de fácil solución, que viene el cambio atmosférico, hace la limpieza y listo, pero en realidad habla de un problema estructural profundo, un problema que viene acarreándose desde hace años y que no es solamente vivido por el IPAD. O sea, que no salga, digamos, en los medios de comunicación que hay problemas en los edificios de todos los hospitales de la provincia, no significa que no estén esos problemas. Están, a veces salen a la luz, pero crónicamente los trabajadores y los pacientes tenemos que convivir con este tipo de problemas. Sí, en este programa hemos cubierto, ¿no?, las denuncias de la falta de insumos, la falta de condiciones extremas, ¿no?, en la salud en general. Ahora vos me comentabas también que tenían una irregularidad con el tema, por ejemplo, de la habilitación de bomberos, ¿no? Algo que... En el IPAD hubo un incendio que, bueno, fue de público conocimiento en el año 2011. Y desde allí, bueno, se realizaron algunas reformas, pero fueron meramente cosméticas, o sea, se han cambiado revestimientos, se ha pintado y demás, pero al día de hoy no se cuenta, por ejemplo, con la habilitación de bomberos, hay una única salida, es decir, que si hay fuego en esa salida no se puede evacuar la institución, no están los matafuegos en condiciones, o sea, la habilitación no está. Eso ocurre con muchos hospitales. Y bueno, es minimizado este problema por parte de las autoridades. Sí. O sea, que razones para seguir reclamando y para parar sobran. Seguro. Mañana ATE convoca al paro y si vos te pones a pensar todos los reclamos nuestros del conflicto del año pasado, donde planteábamos el aumento salarial, donde planteábamos el pase a planta del personal que es contratado y monotributista, y donde planteábamos este problema de la estructura edilicia, todas estas cuestiones no fueron resueltas, porque con el aumento los salarios todavía no ascienden, no llegan a 10.000 pesos, más de la mitad del personal en nuestra institución es contratado o monotributista, es decir, los médicos que pasan 24 horas en la institución, los días de guardia, con las cloacas colapsadas, en toda esta situación, son monotributistas o son contratados, ¿sí? Y gran parte del personal de enfermería, que también convive 24 horas con el paciente en el internado, están en la misma situación. Entonces, todos estos reclamos del año pasado están vigentes hoy día. Así que razones para el paro sobran, sin duda. Bueno, una vergüenza. Realmente desde Giro a la Izquierda repudiamos fuertemente que en este estado se encuentre la salud aquí en Córdoba. Y bueno, están abiertos los micrófonos para que se acerquen los trabajadores en su denuncia. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias. Bueno, y seguimos en Giro a la Izquierda con Paula Schaller. En el día de ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de Cortázar, que nacía el 26 de agosto del año 1914. Cortázar, bueno, es considerado uno de los grandes escritores argentinos, junto con Borges. Fue uno de los representantes y precursores del boom latinoamericano, que fue ese gran auge de la literatura que se dio en los años 60 y 70. Bueno, la verdad que ha atravesado la vida de generaciones la obra de Cortázar. Ha sido muy importante, sobre todo por su gran innovación estética, su gran innovación en las formas literarias, y de alguna manera también podríamos decir que toda su actividad literaria estuvo atravesada por los debates que recorrían al campo intelectual y al campo artístico de la época, quizás desde un primer momento más alejado de la actividad política. Recordemos que incluso Cortázar va a ser un gran crítico del populismo peronista, y de hecho se va a ir del país una vez que se asentó el peronismo, a otro momento quizás más ligado a la política, en donde apoyó la Revolución Cubana, apoyó la Revolución Nicaragüense, y lo que todo el mundo recuerda que es que terminó donando los fondos recaudados en conceptos de derecho de autor del libro de Manuel. Veamos ahora un informe que preparamos como homenaje a este gran escritor argentino.
existe la versión oficial del mito. Teseo es el héroe que entra en el laberinto, guiado por el hilo de Ariadna, para poder volver a salir, y busca a ese monstruo espantoso que es el Minotauro, que devora a jóvenes rehenes, entonces lo mata, y sale como el gran héroe. Yo vi eso totalmente al revés. Yo vi en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el gángster del rey, que va ahí a matar al poeta. Me llegó de México un cómic en donde un amigo, me lo enviaba un amigo, diciéndome, mira, cuando un escritor entra como personaje en un cómic, eso ya es la celebridad mundial. Me lo hacía como un chiste. Pero entonces yo empecé a mirar ese cómic, y es un cómic que se publica en México, que son las aventuras de Fantomas. Y entonces este Fantomas, en esa historieta, se enfrenta con un loco que, armado de una especie de rayo láser, ha decidido destruir la cultura. Los escritores, desesperados ante ese genocidio cultural, se dirigen a Fantomas, porque es el único superhombre que puede luchar contra un super asesino, super criminal. Y escribí una historia que es una nueva versión de lo que realmente pasó, en donde Fantomas, en definitiva, al ir a liquidar a una sola persona, está cayendo en la trampa, porque ese genocidio cultural no es la obra de un loco, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y, en última instancia, a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Cuando empecé a escribir el libro de Manuel, eso lo hice como si me lo hubiesen encargado. Ahora, quien me lo encargaba era yo mismo como argentino, porque era el momento de la dictadura de Lanusse, era el momento en donde empezaba en la Argentina esa escalada de la violencia que llevó a hacer de la tortura no solo una institución, sino una técnica tan absolutamente monstruosa que va más allá de toda descripción. Utilicé un procedimiento que personalmente me resultó satisfactorio, que consistió en imaginar que como la novela se desarrolla en París, en un medio de latinoamericanos que cotidianamente leen los periódicos que ellos leen en la novela son exactamente los mismos que yo estaba leyendo mientras escribía la novela. Ese libro estaba destinado a ayudar en el plano práctico a los prisioneros políticos de la Argentina. Es decir, que, como se dice en la nota, yo no quería ningún derecho de autor sobre ese libro. Yo entendía que un libro con ese tema, un escritor no puede ganar dinero con eso. Entonces yo quería dar ese dinero a una causa útil, y la causa útil era la gente que estaba sufriendo en las prisiones argentinas. Rayuela, considerada por toda la crítica como uno de los 2 o 3 grandes libros que ha dado nuestra literatura en idioma castellano. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo, que es lo que yo llamo en el libro el lector cómplice. Uno de los versos de Federico García Lorca, que han quedado así como, ciertas cosas te quedan como un tatuaje en el cuerpo, ¿no? Yo tengo algunos versos tatuados en la memoria. Y ese, ya no sé en qué poema, en que él dice, lo voy a citar mal evidentemente, es algo así como que yo no soy nada, pero solamente
un pulso herido que ronda las cosas del otro lado. Y el poeta es ese hombre que no se conforma con este lado de las cosas, sino que busca el otro lado. Mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Bueno, nos llega otro mensaje aquí a Giro a la Izquierda. Nos preguntan si para SINPECAF, en relación a los bajos salarios. La verdad es que no tenemos esa información, entendemos que se Recordemos, debe... ¿no?, que el SINPECAF es el sindicato de las empleadas domésticas, ¿no? Exactamente, que suele plegarse a las medidas del CEP. Por lo cual deducimos que no estarían parando, pero bueno, si alguien tiene información al respecto, se puede comunicar con nosotros y avisarnos, así podemos brindar esa información. Sí, recordemos que el CEP es uno de los sindicatos que no para en Córdoba. Queremos presentar, nos llegó el último número de la revista Días de Izquierda, el número 12 de la revista Días de Izquierda. Recordemos que esta revista está cumpliendo un año, esta revista de teoría, cultura y política, y en esta oportunidad este número tiene notas muy interesantes que sirven bastante para comprender la crisis automotriz, ¿no?, que está en marcha en este momento. Una interesante nota que plantea cuál ha sido el desarrollo en la última década de la industria automotriz, cómo se ha ido desarrollando, cómo fue la forma de explotación del trabajo en la industria automotriz, ¿no? O sea, recordemos, bueno, que ha sido materia de tratamiento permanente en este programa, la precarización del trabajo, particularmente que se sufre en esta industria. Entonces, una interesante nota para comprender eso, también del rol del ESMATA como garante de la imposición de estas condiciones por parte de las patronales en la industria automotriz, que también sirve bastante para comprender la actualidad, ¿no? El rol que actualmente está jugando el ESMATA en importantes luchas de esta industria, como la lucha de Lear. También esta revista cuenta con una nota de Hernán Camarero, estamos hablando de un historiador, docente de la UBA, una nota que trata sobre el desarrollo de la corriente sindicalista en el movimiento obrero. También otra interesante nota de la economista Paula Bach, que hace una comparación de las crisis capitalistas, de la crisis del 1873, la crisis de 1929 y la actual crisis capitalista. Bueno, es una revista muy interesante, también cuenta con su sección internacional, un análisis de la ofensiva, un análisis y un primer balance de la ofensiva, de la nueva ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza, que a propósito de eso recordemos que se firmó una tregua aparentemente definitiva. Veremos qué pasa. Puesta en duda, ¿no?, por todo el mundo, que bueno, ya se puede basar en los propios hechos, ¿no?, un conflicto que no tiene una resolución. Así es, ¿no? De hecho, las treguas que se firmaron hasta ahora han sido permanentemente no respetadas por parte de Israel, que ha seguido bombardeando. Bueno, volvemos a recomendar entonces la lectura de esta revista. Es una revista bastante interesante desde el punto de vista de notas culturales, teóricas y de actualidad. Hay una entrevista, discúlpame, también a Selva Almada sobre el tema de los femicidios. Así es. Sobre los ingenios azucareros. Bueno, una interesante y un amplio espectro de notas. Y recordemos que la revista se consigue en kioscos de revistas, también en librerías como El Espejo, Rubén Libros, Espartaco, y está a un costo de 25 pesos. Volvemos a recomendarle a los televidentes su lectura, es muy interesante. También se pueden conseguir todos los números anteriores, este es el número 12, así que también se pueden poner en contacto con Giro a la Izquierda para vincularlo con el Instituto de Pensamiento Socialista para poder reunirse con los números anteriores. Así es. Bueno, estamos llegando al final del programa y como decimos siempre, si vos pensás que las ideas que se trabajan, que se transmiten en este programa, valen la pena ser difundidas, nosotros como programa siempre nos proponemos generar una herramienta para la organización de los trabajadores, porque sabemos que en este programa se cubren información que en muchos programas no se cubren, así que te invitamos a que compartas este programa, que lo veas mañana en la repetición por Canal C a las 13 horas o que lo busques por Facebook en Giro a la Izquierda, que lo compartas, que lo difundas y colabores así a difundir la idea de los trabajadores y de la izquierda. Gracias por acompañarnos y será entonces hasta el próximo miércoles a las 22 horas. Buenas noches.